Curiosamente hoy vamos a estar hablando de reino, de un gobierno que no le fue muy bien, pero vamos a leer. Si tienes en tu Biblia, te animo a abrir en Isaías 6 y vamos a leer los primeros versículos de Isaías 6. Si no tienes tu Biblia, puedes seguir detrás de mí. Vamos a estar viendo en la pantalla los versículos. Dice así Isaías 6: En el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo: ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló a mí, y en su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, o aquí estoy, envíame a mí. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Te pido que abras nuestros oídos espirituales para poder recibir algo no de un hombre, sino de tu espíritu, para edificación, exhortación, consolación el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, creo que este es un pasaje bastante conocido para aquellos que ya tienen algo de tiempo en el Evangelio, en la fe. Y este es el comisionamiento de Isaías como profeta. O sea, este es el momento, o así normalmente lo vemos, de que decimos, bueno, Isaías comenzó, aquí fue donde recibió su llamado para ser profeta. Pero la realidad es un poquito diferente, porque lo que muchos no se dan cuenta o tal vez no sepan es que Isaías ya tenía visiones, Isaías ya profetizaba, Isaías ya ejercía un ministerio profético antes de esto, ¿sí? Desde el capítulo 1, ¿sí? Ahí es donde conocemos a este Isaías, hijo de Amós. Y dice allá en el capítulo 1, el primer versículo dice: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós. Empezó con una visión. ¿Cómo creen que comienza Isaías 2? Visión que tuvo Isaías. ¿Cómo creen que comienza Isaías 3? Visión que tuvo Isaías. El punto es que él ya tenía visiones y se las comunicaba al pueblo, ¿sí? Y estaba ejerciendo una vocación y un ministerio profético. O sea, lo que ocurre en Isaías 6, lo que acabamos de leer, no es un comisionamiento, es otra cosa que vamos a ver en un momento, ¿sí? Otra cosa que a lo mejor no es de mucho conocimiento entre las personas es de que Isaías era ya una persona importante en Jerusalén, en Israel, aún sin ser profeta, ¿ok? En ese sentido era muy diferente a los demás profetas del Antiguo Testamento. Los demás profetas del Antiguo Testamento básicamente son personas relativamente desconocidas que Dios saca del anonimato y los convierte en voceros suyos, ¿sí? O sea, a otros, a los demás, Dios los llama
les da un mensaje y entonces ellos empiezan a profetizar de cosas que Dios les revela acerca de situaciones que están ocurriendo en la nación o en las personas, ¿sí? Pero Isaías no era así, ¿sí? ¿Por qué? Porque Isaías ya era conocido en la ciudad y en el país. Isaías creció en el palacio, era de la familia real, era primo del rey que murió, era primo de Usías. Y entonces él ya conocía muy de cerca cómo operaba el gobierno del rey y cómo estaba la nación. Así que Isaías profetizaba de asuntos que él ya conocía. En ese sentido es diferente a otros profetas. O sea, conocía no por revelación, sino porque los veía, ¿sí? Y entonces cuando Isaías profetiza en contra del gobierno, está profetizando en contra de su familia. Eso ya es diferente, ¿verdad? Está más complicado eso. O sea, una cosa es que Dios te revele algo y tú vayas con una persona que no conoces, que Él no te conoce, y digas, ¿sabes qué? Dios me muestra que estás pasando esta situación, hay algo que no está bien en tu vida, en tu corazón, ¿verdad? Y otra cosa es que vayas al Diario de Yucatán o el periódico Reforma o el que ustedes quieran, ¿verdad? Y digas que tu primo, el rey, el gobernador, es un corrupto, es un idólatra, es un ladrón, porque lo conozco, yo lo he visto. ¿Verdad que es diferente eso? De hecho es el nieto de Usías, si mal no me acuerdo, o el bisnieto de Usías, que era sobrino de Isaías, que mató a Isaías por lo mismo, años después. El punto aquí es que Isaías comienza a ejercer su ministerio profético desde antes de este encuentro que acabamos de leer. Y antes de adentrarnos en el pasaje, también necesitamos entender un poquito el contexto de lo que está ocurriendo en el país y el rey y qué fue lo que sucedió. Usías no era el más conocido de los reyes de Judá, pero sí fue uno de los más longevos. Su gobierno, su mandato duró más de 50 años. Y entonces cuando él muere, pues una nación queda choqueada, por decirlo de alguna manera. O sea, hay mucha incertidumbre, porque llevaban 50 años de paz, de prosperidad. Porque Usías no fue un mal rey, digamos. De hecho, durante su mandato hubieron muchos proyectos de construcción, se fortalecieron las fuerzas armadas, hubieron proyectos de irrigación, de desarrollo urbano, creció la productividad del país, ¿sí? En pocas palabras, fue un periodo de prosperidad y de paz. Pero en medio de esa prosperidad y de esa paz, las personas dejaron de buscar de Dios, ¿sí? Dejaron de enfocarse en agradar a Dios. Y eso lo pueden leer en los 5 primeros capítulos del libro de Isaías. De hecho, uno no debe leer Isaías 6 sin leer Isaías 5, que va de la mano con Isaías 6, aunque nosotros ya lo hicimos. Bueno, ahorita lo vamos a remediar, ¿sí? Se habían vuelto una nación que buscaba satisfacer más sus propios deseos y anhelos que los deseos y anhelos de Dios. Había corrupción en el gobierno. No había violencia de enemigos de afuera, pero habían muchos pleitos, acusaciones entre ciudadanos. La justicia no era buena. Las personas inocentes iban a la cárcel y los culpables caminaban libremente. Espiritualmente, las personas iban al templo, pero era más bien un rito. No iban a adorar a Dios
en espíritu y de verdad, era un rito religioso. Y se había vuelto parte de la cultura popular, la celebración de este día festivo, de aquel día festivo. O sea, los días festivos eran ya algo cultural, ¿sí? En pocas palabras, un día cualquiera en la nación de México. Ese es el contexto histórico de lo que está sucediendo en la nación de Israel durante el reinado de Uzías. En la superficie todo parece estar bien, pero no todo está bien. Y todo parecía estar bien hasta que un día el rey Uzías dio pie al orgullo que había en su corazón y quiso desplazar a los sacerdotes. Quiso desplazar a los que ministraban en el templo. Quiso hacer un cambio ministerial que no le correspondía. Y estando en el templo un día, queriendo él mismo ofrecer sacrificios y hacer cosas que únicamente los sacerdotes podían hacer, Dios le mandó lepra. Lepra. Y así murió Uzías. Lepra, aislado, solo, una muerte lenta, terrible. Encerrado en un cuarto porque no podía salir debido a su enfermedad. Y mientras todo esto está sucediendo, durante ese año de incertidumbre y de muerte, de cambios políticos, Dios se le aparece a Isaías. ¿Sí? Y es importante entender que lo que le sucedió a Uzías es parte de la palabra y el juicio de Dios para la nación de Israel. Porque a partir de ese momento de la muerte del rey Uzías, la nación esa nación comienza un declive espiritual. Únicamente tienen un par de reyes más que son buenos, pero hay un declive. ¿Sí? Hasta que son llevados a cautiverio. A partir de ese rey las cosas comienzan a ir de mal en peor para la nación. Y curiosamente, el año en que Uzías muere, el año en que la nación empieza su descenso espiritual, el año en que Dios se le aparece a Isaías, ese mismo año, al otro lado del mar Mediterráneo, surge uno que será enemigo de Israel durante el tiempo que estuvo Jesús en la tierra y que después se iba a volver el centro religioso de una nueva religión llamada cristianismo. Porque en el año que muere Uzías es el año en que se funda una aldea llamada Roma. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, no voy a entrar a todo eso y qué pudiera significar. Nada más, como me gusta la historia, esta semana vamos a hacer un breve escala. Esta semana estuve platicando con alguien y le dije, ¿sabes cuál es mi problema? Y me dice, ¿qué? Y le dije, la mayoría de las personas quieren saber el qué de la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mi problema es que yo quiero saber el por qué, el cómo. ¿Por qué dice eso? Y entonces me desvío por todos lados tratando de entender el por qué. ¿Sí? Y acaba ese tipo de información, ¿verdad? Que en el año que muere Uzías surge Roma. Qué interesante. No sé qué significa, pero ahí no nos vamos a detener. Vamos a seguir. Ok. El caso es que en Isaías 5, Dios le da un canto a Isaías, pero no es un canto muy bonito. Vean cómo dice este canto. Isaías 5:1.
Dice, quiero cantar ahora por mi amado, el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cercó y la despojó de piedras. Isaiah 5. Y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. Esperaba que su viña dieran buenas uvas, pero dio uvas amargas, uvas silvestres. ¿Qué más podía hacer para mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que dieran buenas uvas? Pues voy a mostrarles lo que haré con mi viña. Le quitaré la cerca para que sea consumida. Abriré una brecha en su muralla para que sea pisoteada. Haré que se quede desierta. Nadie la podrá, ni la podará, ni la cultivará. Crecerán en ella cardos y espinos, y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. ¡Wow! ¡Qué bonita canción! ¿Y de quién está hablando? Pues en realidad, verso 7, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Wow. Y los hombres de Judá son esa planta en la que Él se complace. Esperaba Él justicia y solo hay injusticia. Esperaba equidad y solo hay iniquidad. Y después comienzan con los ayes. Y es importante entender que cuando en el Antiguo Testamento tú veas la palabra ay, por eso escogí esta versión que es la Reina Valera contemporánea. A veces uso otra traducción, pero en las demás traducciones le quitan los ayes. Pero es importante que cuando veas ay en el Antiguo Testamento, en realidad es una maldición. Es un juicio pronunciado. En nuestro lenguaje sería algo así similar como: pobre de ti, has sido encontrado culpable. ¿Sí? Vean cómo dice el verso 8. Hay de los que anexan una casa a otra casa, un terreno a otro terreno, hasta poseer todo el lugar. 11. Hay de los que madrugan para emborracharse. Hay de los que se desvelan para encenderse con el vino. 18. Hay de los que atraen la iniquidad con cuerdas de vanidad. 20. Hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y tinieblas en la luz. Hay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. 23. Hay de los que mediante el soborno justifican al malvado y despojan de sus derechos al hombre honrado. Así que profetiza destrucción en la nación. Y nada más quiero hacer un breve comentario de que las razones por las cuales Dios trae juicio y destruye a la nación de Judá son muy parecidas a lo que ocurre aquí en México. ¿No es así? Hay de los que sobornan, hay de los que se emborrachan, hay de los rateros. Hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay de los gobernantes corruptos. ¿Verdad que sí? Pero no voy a proclamar destrucción sobre México o cualquier otra nación en el mundo, porque Dios no quiere destruir. Lo que Él quiere es arrepentimiento y justicia. Es lo que Él busca. Y la palabra de Dios nos enseña que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí? El punto es que lo que ocurre en Isaías 6 es el comienzo. Perdón, lo que ocurre en Isaías 5 es el comienzo. Y lo que ocurre en Isaías 6, la muerte del rey, es el comienzo del efecto de los ayes. ¿Se entiende?
El rey muere después de 50 años de gobierno. Dios lo destituye, lo elimina del trono, lo quita, porque su corazón se había llenado de orgullo. Y de pronto, después de 50 años de paz, de prosperidad y de abundancia, hay incertidumbre. Y en medio de la incertidumbre y en medio de todo lo que está ocurriendo alrededor del rey, del gobierno y en la nación, Isaías ve al Señor sentado en su trono. No ve al rey Usías sentado en un trono, no ve a un sucesor del rey Usías sentado en un trono, ve al Señor sentado en el trono. Así que lo primero, tengo que pausar aquí para decir, hermana, hermano, amigo que nos visita, amigo que nos está viendo por redes sociales, déjame decirte que no importa el caos que pudiese estar pasando en tu entidad, en tu ciudad o en tu nación, el que está sentado en el trono es Dios. Amén. Es Dios. Él es el que gobierna. Él es el que gobierna sobre pueblos y naciones. Pero quiero que noten algo interesante, porque si ustedes van a Isaías 6, versículo 1, si tienes alguna Biblia, vas a notar, no importa la versión, vas a notar que en Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, ¿vi a quién? Gracias, me dio chance de tomar agua. Vi al Señor sentado sobre un trono. Después, si ven en el verso 3, cuando los serafines empiezan a decir: santo, santo, santo es el ¿quién? ¿Alguien tiene una versión diferente a esta que estamos leyendo aquí? Ok. Dice aquí, en el versículo 3, ¿alguien tiene la NTV? La NTV, este señor está con puras mayúsculas. ¿Lo ve usted, hermano? Y el primer señor del versículo 1 no está con mayúsculas. ¿Saben por qué es eso? Porque en español traducen Señor y decimos, pues ha de ser el mismo que está sentado allá, dicen los serafines, santo, santo, santo es el Señor. No es el mismo. El Señor del versículo 1 no es el mismo del Señor del versículo 3. El Señor del versículo 3 es efectivamente Jehová, Yahweh. El Señor del versículo 1 es Adonai. Es otro nombre. Y dirán, bueno, sí es Dios. Pero ¿saben qué? Si ustedes leen, hoy no vamos a ir allá porque, por ahí normalmente se va mi cerebro y empiezo a buscar, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hacer eso, no hay el tiempo. Pero en Juan 12, comenzando, creo que es el verso 38, 40 en adelante, ustedes van a notar que Juan repite parte de esta conversación de Isaías 6, y Juan dice que el que está hablando es el que está sentado en el trono, y el que está hablando es Jesús. Jesús. Isaías tiene una visión de Jesús sentado en el trono. Solo que Jesús, faltan 1000 años, 800 años para que Él llegue a la tierra. Qué interesante. Además de eso, dice que tenía un manto que cubría todo el templo. Y esto del manto es importante porque en aquel entonces, al igual que hoy, las vestiduras de los reyes denotan su importancia, ¿sí? Inclusive ahora, en la manera en que están ataviados, los reyes y las reinas denotan su importancia. Por ejemplo, ustedes han escuchado de la reina de Inglaterra. ¿Cómo se llama la reina de Inglaterra?
La nombraron igual que nuestra hija. Bueno, Inglaterra, Elizabeth. Ella también, por cierto, ya lleva más de 50 años de reina. Pero el punto es que cuando ella fue coronada reina, cuando era princesa y fue coronada reina, si ustedes checan fotos de ese día, van a ver que su manto, ¿cómo me dijeron que se llamaba? Su vestido, ¿su qué? Su capa, gracias. Su capa, ¿sí? El manto, la capa que cubría sus vestiduras, medía más de 7 metros de largo, por casi más de 2 metros de ancho. ¿Ok? Tenían pajes, varios pajes, que tenían que sostener las vestiduras para que no se ensucien. ¿Ok? La reina de Inglaterra. Pero aquí dice que el manto del rey iba mucho más allá de lo que cualquier rey podía siquiera mandarse a fabricar. Sus vestiduras fueron tan majestuosas que el borde de su manto o la capa, o como le querramos decir aquí en México, cubrió no solo su trono, sino que llenó el templo y se desbordaba por los costados. Ahora, también no sabemos si Isaías entró al templo de Jerusalén y ahí tuvo la visión, o si Isaías fue llevado al trono celestial y la visión que él tuvo fue como la de Ezequiel o como la del mismo apóstol Juan en el trono de Dios. Pero vamos a suponer que fue en el templo de Jerusalén. Bueno, si Isaías vio esta visión en el templo de Jerusalén, pues entonces el templo de Jerusalén prácticamente en aquel entonces medía como unas 4 o 5 veces el tamaño de la catedral. ¿Okay? 5 veces el tamaño de la catedral. Y dice que las vestiduras llenaban todo ese espacio. O sea, piensen, 5 veces el tamaño de la catedral. Las vestiduras daban a entender que él era rey soberano, lleno de poder y lleno de gloria, inigualable en autoridad. Amén. Todos los demás reyes y príncipes terrenales estaban muy por debajo de él. Todas las demás potestades y principados y reinos espirituales, los gobiernos de maldad, no tienen ni el poder, ni la gloria, ni la majestad, ni el dominio, ni la autoridad que tiene este rey. Simplemente por sus vestiduras. Y es tal su gloria que ni los serafines, estos seres raros que fueron creados específicamente para estar cerca de Dios, ni siquiera ellos los podían ver porque se tenían que cubrir los ojos. Me recuerda el pasaje de Éxodo cuando Moisés le dice a Dios: Señor, he visto muchas cosas en mi vida. He visto un arbusto que se quema sin que se consuma. He visto plagas y cosas impresionantes por medio de las cuales nos sacaste de Egipto. He visto cómo separaste un mar para que pasemos en tierra seca, en tierra firme, y después hundiste a los egipcios. He visto muchísimas cosas, pero te pido que me permitas ver tu gloria. Déjame ver tu rostro. Y que le dice Dios a Moisés: no puedo hacer eso, Moisés. Vas a morir si hago eso. Pero lo que sí puedo hacer es esto. Vamos a subir a la montaña. Tú te vas a esconder en esta cueva o en este hoyo en la montaña. Vas a cerrar tus ojos y yo voy a pasar delante de ti, y cuando yo te diga,
entonces vas a abrir tus ojos y vas a poder ver la parte de atrás, la orilla del final de esta vestidura que llenaba el templo, del cual vio Isaías. ¿Y se acuerdan de la historia? Pasa Dios, hay temblor, hay un montón de cosas, y ahí el pobre Moisés está probablemente pensando: ¿en qué lío me metí? Y pasa Dios y por fin le dice: ya puedes ver. Y abre los ojos y nada más ve hacia lo lejos la orilla, la parte de atrás, lo último de la prenda. ¿Y qué le pasa a Moisés? Su rostro queda, ¿cómo queda su rostro? Brillante. Baja de la montaña y todos le tienen miedo y le dicen: Moisés, por favor, cúbrete el rostro, como hacían los serafines. ¿Por qué? Porque Moisés vio apenas el final de lo último, de la orilla, del hilo de la prenda. Por eso es que cuando Isaías tiene esta visión, él entiende exactamente qué está a punto de suceder, está a punto de morir. Si ni a Moisés le dejaron ver esto, Isaías lo ve y lo primero que dice, recuerden que en el capítulo 5 empieza a decir: ay de estos, ay de aquellos, ay de lo. Y cuando él ve a Dios dice: ay de mí, hasta aquí llegué. Sí. Y dice: ¿qué fue lo primero que dijo después de ay de mí? Bueno, lo que dice después: porque soy, ¿qué cosa? Hombre de labios impuros. Esa era su maldad de Isaías, ese era su pecado, esa era su transgresión. ¿Y qué es lo que hace uno de estos serafines? Toma un carbón del incensario que hay en ese lugar, se lo aplica a los labios de Isaías, uno de los lugares más sensibles del cuerpo, y cauteriza sus labios, su boca. Elimina el pecado y transforma el corazón de Isaías. Ahora, evidentemente, cuando Isaías dice que es de labios impuros, no se refiere a los labios que están debajo de su nariz, no a lo físico. ¿Ok? No estaba diciendo: Dios, me salió una roncha en el labio. ¿Ok? No. Lo que estaba diciendo tenía que ver con su manera de hablar, ¿no es así? Muchos piensan que cuando Isaías dice que es un hombre de labios impuros, se refiere a que él insultaba mucho. Podría ser, pero les aseguro que es muchísimo más que eso. ¿Por qué? Porque con la boca hacemos promesas y votos que no cumplimos. La boca la usamos para bendecir y maldecir. La boca la usamos para juzgar y hacer declaraciones falsas. La boca la usamos para crear duda en alguien que tiene fe. La boca la usamos para herir a las personas que amamos. Y sí, entre esas cosas, también la boca la usamos para insultar y decir tonterías. Pero pueden entender qué tan importante es que Isaías sea purificado en su manera de hablar, porque él tenía un llamado para hablar. ¿Sí? Y quiero tomarme nada más un momentito para hablar no tanto del aspecto de los serafines, sino en lo que dicen. Ahora bien, cuando nosotros queremos enfatizar algo que escribimos,
tenemos varias maneras de hacerlo. Ponemos signos de exclamación, lo subrayamos, le ponemos en itálicas, lo hacemos, ¿cómo se llama? Negrito, ¿verdad? Bueno, los hebreos también tienen una técnica para enfatizar algo importante, y eso es la repetición. Es la repetición. Jesús mismo empleaba esta técnica. Por eso es que cuando ustedes leen en la Biblia, por ejemplo, Jesús dice, de cierto les digo. Está enfatizando algo. Está a punto de decir algo que le está diciendo a sus discípulos. Cuando dice, de cierto les digo, quiere decir que esto que les voy a decir es de suma importancia. Por eso se repite. ¿Ok? Por eso es que vemos que se repiten ideas y frases y palabras en la Biblia, porque denotan una importancia por encima de otras. Pero no hay nada en la Biblia que se repita 3 veces. No hay ningún atributo de Dios que se repite 3 veces. Dios no es amor, amor, amor. Dios no es misericordia, misericordia, misericordia. Pero sí, Dios es santo, santo, santo. Por encima de los demás atributos está su santidad. Antes que cualquier otra cosa, Dios es santo. Y nosotros tenemos el privilegio de venir domingo tras domingo a un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. El domingo pasado decía yo que hay iglesias, hay congregaciones que planean sus reuniones de domingo, las reuniones generales, como una manera de atraer a gente inconversa. Y estuvimos estudiando la semana pasada de que en realidad no es así, porque el que hace la convocatoria es Dios y los que responden son sus hijos. Y vimos cómo nosotros entramos a un lugar donde está la presencia de Dios. ¿Sí? Tenemos el privilegio de venir ante Dios domingo tras domingo, pero necesitamos recordar que por encima de su bondad, por encima de su misericordia, por encima inclusive de su amor, está su santidad. ¿Quién podrá ascender al monte del Señor? Uno que tiene manos. Y el único que puede hacer eso es Dios. Y ante la santidad de Dios, forzosamente tiene que haber un cambio. No puedes quedarte igual. Tu pecado es expuesto, inclusive todas tus buenas obras y cualidades son como prendas sucias delante del Señor. Así lo dijo el apóstol Pablo. Otra cosa que aprendemos de este pasaje, y voy a empezar a concluir. Me gusta concluir, lo hago varias veces. No. Cualquiera puede hablar, profetizar, tener visiones. Cualquiera puede tener un ministerio. Cualquiera. Sobre todo hoy día, porque el Espíritu Santo nos da a todos dones espirituales que después son usados en el servicio al Señor. ¿Sí? Pero la verdadera unción que proviene de Dios tiene que ser purificada. Y únicamente se puede purificar si se tiene un encuentro con la santidad de Dios. Nada más, nada más.
¿Has tenido un encuentro con la santidad de Dios? ¿Como la tuvo Isaías? Cuando tú tienes un encuentro con la santidad de Dios, causa forzosamente que seas usado por Dios. ¿Qué quiero decir? Que muchas personas pueden hacer cosas en el nombre del Señor. Pueden escoger servir o no servir. Pueden escoger ir o no ir. Cuando decimos necesitamos servidores, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. No, voy a esperarme 6 meses a ver cómo va, y si me dan ganas, pues le entro al ministerio a servir en esta área con los niños o en la limpieza o en lo que fuere. Pero déjame decirte que cuando tienes un encuentro con la santidad de Dios, no puedes escoger, no hay esa opción. Tu única opción es: aquí estoy, dime qué debo hacer, Señor. No hay la opción de no servir. Mi oración es que puedas tener un encuentro con la santidad de Dios, donde tu vida es transformada, donde te da miedo de que te vas a morir, porque es muy posible que mueras cuando estás en presencia de la santidad de Dios. ¡Ja! Pero cuando sales de ese lugar, eres otra persona. Eso ocurrió conmigo. Porque mi esposa y yo, mi esposa, la hermanita que conocen todos ustedes, ¿verdad? Servíamos como servíamos en la iglesia. Aquí en Mérida los llamamos ujieres, en otras partes les llaman edecanes. Y en esa capacidad servíamos. Pero pues aquí su servidor tenía un pequeño secreto que nada más ella conocía. Yo era fumador, fumaba. Y servíamos en la iglesia. Yo podía profetizar, yo podía orar, yo podía recibir visiones, yo podía hacer todo eso. Hasta que un día Dios me agarró, regresando precisamente de un congreso de adoración. Qué lindo. Wow. Llegamos a casa en medio del invierno, febrero. En el norte de Estados Unidos había un tanto así de nieve, y yo salí a fumar un cigarro porque esta hermanita no me dejaba fumar dentro de la casa. Imagínense qué terrible mi situación. 20 grados bajo cero. Pero los que son adictos a algo saben que no importa. Y yo salí. Y había nieve. Había como casi 1 metro de nieve. Empecé a fumar. Y después la presencia de Dios cayó sobre mí. Lo sentí como un aceite caliente que entró por mi cabeza, salió por mis pies y me caí en la nieve. No vayan ustedes a creer: wow, qué padre, pastor, qué bonito se habrá sentido. No. Porque los sentidos ahí están. Me sentía los 20 grados bajo cero. Número 1. Número 2, pude percibir el enojo de Dios conmigo. Y quebrantó mi corazón. Y escuché una voz que me dijo:
no podemos continuar en nuestra relación hasta que tú dejes esto. Ese fue el último día que fumé. ¿Ok? Y a partir de ese entonces ya no me quedó de otra, ¿verdad? La cosa es que cada uno de nosotros, todos aquí, tenemos algo escondido en nuestro corazón o en nuestra mente. Puede ser orgullo, puede ser un pecado, puede ser un anhelo, puede ser, no sé, lo que sea. Y no es algo malo. Lo mío sí era malo, ¿ok? Conociendo a Dios, sabía que yo no debía hacer eso. De todos modos fumaba y entendía yo que estaba mal. Pero piensen en esto: ¿qué había hecho Isaías? Era un hombre de reputación, era un hombre conocido, era un hombre justo, era un hombre que denunciaba hasta a su propia familia por la maldad. Y aún así, él tuvo una probadita de la santidad de Dios. Y él pensó que se iba a morir. Porque te das cuenta, cuando tú tienes un encuentro con la santidad de Dios, te das cuenta quién eres realmente y quién es Dios. Y no puedes quedarte igual. No puedes quedarte igual.